Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una entrevista que vengo pensando hace 1.000.000 de años porque estoy con una persona a la que sigo, admiro mucho, leo mucho y recomiendo, me la paso recomendando sus artículos. Es Javier Venegas. ¿Cómo estás, Javier? Encantado de que me hayas invitado, vamos, y gracias por los elogios que se agradecen en este país donde la bonomía no abunda, ¿no? Bueno, para los que no lo conozcan, que deben ser pocos, pero Javier es un analista político, es periodista, es articulista, es escritor. Ha escrito uno de los libros que para mí explican cuando uno piensa, no sé si se puede hacer una teoría del todo, pero cuando uno dice, a ver cómo te acomodás la cabeza con un libro, bueno, es un libro que me gustó mucho, se llama La ideología invisible, y em, le escribí para hablar sobre un artículo en particular que me encantó, que se llama Individualistas e Infantiles. Voy a poner el link después en la entrevista para que lo lean, pero en realidad quiero empezar por lo general y preguntarte qué es la ideología invisible. Pues la ideología invisible son aquellas convenciones que sin darnos cuenta hemos aceptado, es decir, sin percatarnos, porque nos parecen normales o se han normalizado y que sin embargo tienen una carga de profundidad ideológica sutil, incremental y que, bueno, conecta al final con los disparates más llamativos que ahora mismo estamos viviendo. Es decir, todo esto que llaman la cultura woke no cae del cielo, ni tampoco es una cosa, como hablábamos fuera de micrófono, ideado por cuatro genios, Gramsci, la Escuela de Frankfurt, o yo qué sé, los postestructuralistas, o patatín patatán, sino que nace de una dependencia previa que genera esa ideología invisible y que es mucho más sutil y que básicamente yo la intento identificar en el libro sin querer ofender a nadie, pero intentando que la gente recapacite, que nace de la nueva vía al marxismo que supone en Europa la socialdemocracia. Es decir, es que invierte la sociedad, digamos, capitalista competitiva, le da la vuelta y poco a poco la transforma en una sociedad tecnocrática, esto de los expertos, dirigida. Es un matiz del marxismo porque esto básicamente surge en los países nórdicos, luego se exporta con facilidad al resto de Europa, pero es muy inteligente por parte de los suecos en concreto porque se dan cuenta, al contrario que los marxistas, que expropiar los medios de producción pues es una mala idea, porque los privados son mucho más eficientes a la hora de generar riqueza. Ah, Entonces dicen, no vamos a expropiar los medios de producción, pero sí vamos a atacar, entre comillas, el capitalismo, o vamos a controlarlo, o vamos a domesticarlo por el lado de la demanda. Es decir, planificando políticas sociales, una mecánica de políticas sociales transformadora, donde convertimos o modernizamos la forma de pensar de las personas y poco a poco las convertimos en buenos ciudadanos, en personas correctas, que piensan lo correcto y actúan como nosotros consideramos que deben actuar. Eso es la ideología invisible, por eso es tan ubicua y al mismo tiempo peligrosa. Y no le sirve, ya para terminar, no le sirve de mucha ayuda la caricatura que hacemos de la guerra cultural o de la batalla cultural, porque enmascara todo este fondo. claro. Em, una de tus, me permito interpretarte, de tus obsesiones es la ingeniería, em, esta ingeniería tan enorme, lo situás específicamente con el tema de los suecos, pero esta ingeniería social tan enorme que, que ha permeado de una manera que es casi imposible ya encontrar la raíz, ¿no? Ver en cuánto espacio el Estado y la intervención del Estado se ha metido. ¿No? ¿Eso te parece que es una deriva, digamos, que era imposible de parar cuando se establece un estado de bienestar? Digo, cuando los individuos dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer este intercambio entre la libertad individual y cierta seguridad. Y ese pequeño camino ya, digamos, ya no tenía límite, no hubo un momento que podíamos decir, bueno, paremos acá, hasta acá sí y después no.
Sí, sí pudo haber un momento. De hecho, aunque fuera muy anecdótico, a pesar de todo lo que digan, porque está muy mitificado, la década liberal de finales del siglo XX es un intento de restablecer un cierto equilibrio, ¿no? Pero es un intento que fracasa, ¿no? Es decir, en el sentido que lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Los estados han seguido creciendo, la intervención del Estado, de los expertos, de los políticos, de los tecnócratas, no ha dejado de aumentar. Pero sí se pudo parar. Lo que ocurre es que tuvimos la mala suerte de la guerra mundial, ¿no? Es decir, en la Segunda Guerra Mundial, en Europa por lo menos, lo que hace es justificar todavía más esta intervención política, es decir, da lugar a unas democracias no tan liberales como podían ser la británica antaño, sino mucho más controladas. Es decir, son democracias limitadas. ¿Por qué? Porque se justifica este cambio y digamos, esta preponderancia del poder político sobre la capacidad de decisión de la gente a través del nazismo. Es decir, se identifica al pueblo común, a la masa, a la sociedad, que deja de ser sociedad y se convierte en la masa, en la gente, esto que dicen la gente de forma casi despectiva, ¿no? Deshumanizada, se convierte, digamos, en una amenaza. Se considera que la masa es peligrosa, que los sentimientos son peligrosos, que de nuestro propio sentimiento, el sentimiento individual de cada persona, propagándose de forma exponencial y contagiándose, pueden generarse sucesos como el nazismo o cualquier tipo de totalitarismo y por lo tanto la democracia tiene que estar controlada por una élite. Es decir, se le da un peso mayor a la clase dirigente en oposición a la capacidad de decisión de las personas. Eso es lo que conjura cualquier análisis y lógicamente como está muy fresco el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, 55 millones de muertos, el nazismo, el comunismo, la Unión Soviética al otro lado, que es otra de las fuerzas que ayuda a aceptar este trágala, Claro. es una fuerza centrípeta potentísima para que la sociedad occidental no proteste demasiado, porque hay una gran amenaza al otro lado del muro, pues todo eso se utiliza para impedir cualquier tipo de protesta o de cuestionamiento, decir, bueno, no sé yo si es muy lógico que haya gente que se crea en disposición de planificar el futuro de todos. Es decir, porque es un disparate. Creo que fue Dyson el que dijo, y es un científico, yo creo que premio Nobel, ¿no? O matemático brillantísimo, dijo que cuando la tecnología se supedita al poder político, deja de ser tecnología. Es decir, que cuando el avance o el progreso se supedita a la planificación de un puñado de personas, deja de ser avance y deja de ser progreso, ¿no? Claro, Entonces, en eso nos encontramos, ¿no? pero mirá qué enorme retroceso, porque incluso la ciencia la tenemos actualmente supeditada al poder político. Es hasta el tipo de conclusiones a las que debe llegar la ciencia, lo que tenemos bajo el yugo de estos ingenieros sociales. Eh, la ciencia se ha transformado en una creencia. Yo creo en la ciencia y es lo que quedó ahí y ya está, y no se discute más, porque lo han dicho dos o tres. Y ese es un tema y no se discute más, y no hay espacio de ágora que pudieran ser, no sé, las redes, los medios, qué sé yo, que pudieran contrastarlo. A quien lo contraste es un negacionista del dogma científico de los expertos. Eh, a mí me cuesta mucho pensar que esto, como bien decías, pudiera ser obra de una mente, de un enorme ajedrecista que pudiera pensar tantas jugadas hacia adelante. Pero lo cierto es que hay cosas que han ido ocurriendo, sobre todo en los últimos 2, 3 años, que eran impensables en la cabeza, pero del peor de los conspiranoicos. Un nivel de intervención del Estado fenomenal. También hay una cuestión de la sociedad, ¿no? En esto, algo que ha pasado no sé, en la gente, en el ciudadano, en el individuo. Bueno, hay muchas causas, ¿no? Sin duda alguna también existen personajes con mayor importancia que otros. Es decir, yo sé que hay fundaciones de multimillonarios o de grandes multinacionales, pues que se ha subido a este carro, ¿no? Y financia, y son imanes porque tienen mucho dinero y la gente es capaz de vender su integridad intelectual por el dinero y por la relevancia. Eso también es muy humano, desgraciadamente, ¿no? Entonces,
eso también, pero yo creo que el problema es muy, no os voy a decir es muy complicado, que eso es evidentemente es de cajón, ¿no? Es más complicado de lo que parece. Pero yo creo que en realidad lo que tenemos es una empanada de mucho cuidado. Es decir, estamos atribuyendo, primero, vamos, estamos entendiendo mal el mundo, en el sentido de que eh, no podemos dar por bueno que un puñado de mentes puedan planificar el futuro. Es decir, no se puede. Es decir, es que no se puede. Que sale mal, sale mal. Sí. Joder, la Agenda 2030 es un disparate. Es decir, si no sabes lo que va a pasar mañana, ¿cómo vas a saber lo que va a pasar dentro de 20 años? Aparte de Sí, Javier, perdón, hecha por los mismos salames que no pudieron prever la dependencia energética de Putin no hace mucho, a fin del año pasado. ¿Te acordás? Creo que bueno, fue uno de los G20 que estaban todos. Hace 15 minutos no lo pudieron prever. no, hombre, claro. Es decir, y ahora nos van a rescatar los mismos que nos han condenado. Es que eso tiene también retranca. Y con nuestro dinero, es decir, con nuestros Sí, sí, impuestos, ¿no? por supuesto. Eso por supuesto, ¿no? Pero bueno, básicamente cuando decías tú la ciencia, otra de las cuestiones fundamentales es la falacia. La ciencia no existe como una especie de religión monoteísta. Existe una comunidad científica que es enorme, como es lógico, como toda gran comunidad, diversa, con puntos de fricción, con desacuerdos y acuerdos, con algunos consensos para determinadas cosas y con disensos para otras muchas. Entonces, cuando los políticos hablan de la ciencia como si la ciencia fuera, no sé, un ítem, que como una especie de bola mágica que la coges y ya la tienes en la mano y no se te escapa absolutamente nada, eso el ciudadano normal, una persona medianamente sensata, tiene que entender que es un disparate. Es absurdo. Tampoco existe la ciencia existe la comunidad científica, es un universo, ¿no? Como decía Popper, ¿no? Que el conocimiento no es más que una red de tela de araña que los hombres abrimos en un universo infinito de desconocimiento. Eso para empezar. Entonces, ya a partir de ahí mitificar la ciencia, bueno, pues está bien, ¿no? Les viene muy bien porque quieren pues casi como reproducir esa idea de Platón, ¿no? Del filósofo, del rey filósofo, ¿no? Es decir, y al final lo que están reproduciendo es una aberración porque ni tenemos reyes filósofos, ni tenemos reyes, ni tenemos nada, lo que tenemos es un follón monumental que a ver cómo salimos de él ahora, ¿no? Es decir, y para terminar, ya dicen, esta gente que no era capaz ni siquiera de prever la dependencia de Rusia en materias primas, no solo eso, es gente que no ha hecho ni siquiera los mínimos cálculos para estimar los recursos y los económicos y materiales que requiere la planificación de su transición energética. Porque si hubiesen cogido una hoja de cálculo y se hubiesen puesto a calcular, habrían llegado a la conclusión al poco tiempo de que lo que proponen es imposible materialmente, y mucho menos en los plazos indicados. Es decir, es completamente loco, Bueno, loco. tenemos líderes y lideresas en el campo económico que decían que no se dieron cuenta de que el nivel de emisión descontrolado de los últimos 2 años iba a generar inflación. Así que estamos hablando de mentes bien mermadas. Y eso es otro tema que es interesante. Aquello que llamamos las élites o las clases dirigentes o no sé, poner el nombre que quieras, también están como muy degradados. Eh, bueno, España tiene un presidente inefable. Argentina, o sea, Argentina tiene increíblemente uno peor que lo que teníamos antes. Cada vez tenemos algo peor. El caso chileno, el caso peruano, bueno, el caso americano, o sea, siempre tenés como que el pozo, ¿viste? No tiene fin. Y de alguna manera también ha pasado con la dirigencia, digamos, de los organismos internacionales, de los supraestados, yo qué sé. Es como que esa enorme decadencia, de todas maneras, sigue siendo el grupo de personas que generan agendas. La Agenda 2030 es una, pero antes de eso ha habido otras, porque si no, Bueno, también aquí en España tenemos una agenda 2050, Sí, sí, escribí eso. porque somos más papistas que el Papa, ¿no? Es decir, una cosa que... Pero, pero de alguna manera la sociedad también sigue confiando en eso.
sigue creyendo en eso. Digo, porque agendas se hicieron siempre, porque tienen que justificar, yo qué sé, el sueldo, el espacio de poder, pero digo, la Agenda 2030 no, sigue, no es otra que también tuvimos protocolos que ni se cumplieron, ni se iban a cumplir nunca, son payasadas que hacen todo el tiempo, pero de pronto la Agenda 2030 se transformó como un nombre de paja, ¿viste? Como una cosa especial. Entonces, toda esa Agenda 2030, un complot universal del globalismo, qué sé yo, ¿qué te parece que pasó con eso? ¿Se difundió más? ¿Las redes le dieron más espacio? ¿Hay más desconfianza en las élites? ¿Qué es lo que pasó? No, yo creo que las élites tienden a degradarse porque la política se degrada. Es decir, cuanto más crece el Estado, la intervención del poder político, por decirlo así. Oye, yo no estoy en contra de un Estado subsidiario, yo no quiero que la gente se muera por la calle, yo no quiero que si alguien tiene que una enfermedad no sea atendido. Es decir, yo no soy tampoco ese liberal que aboga por privatizar la justicia y hasta el ejército. No sé, yo soy más bien un poco como North, que soy un poco pragmático, realista y soy consciente del mundo en el que vivo y lo asumo, ¿no? Y intento compatibilizarlo con mi idea de la libertad al máximo posible, ¿no? Pero sí, las élites se degradan porque los estados se expanden. Y cuanto más se expanden los estados, prestan más supuestos servicios, tienen más competencias. Entonces, digamos que llegamos a un punto en que la política, a través del Estado y de sus increíbles intervenciones y sus intereses creados, se convierte un poco como el juego de los palillos chinos. Es decir, que tú intentas plantear cualquier reforma y es prácticamente imposible realizarla sin que se produzca un terremoto en 47.000 puntos, porque hay una cantidad de intereses imbricados que cualquier intento de cambiar algo provoca una reacción virulenta. Es decir, es como un organismo lleno de anticuerpos, ¿no? Que en cuanto intentas aplicar un mínimo de medicamento se produce una inflamación colosal. Entonces, claro, ¿qué ocurre con eso? Pues que el que es válido, el que tiene un poco de sentido común, formación, capacidad y tal, que podría entrar a la política, decide no acceder a la política. No va a inmolarse a la política porque es consciente de que el follón que tenemos montado y que tienen montados los estados occidentales es absolutamente delirante. Eso es un sudoku sin solución. Entonces, nadie que sea medianamente intelectualmente honesta, capaz, se va a prestar al juego de engañar al público. Es decir, esto que llega, que dices tú, los nuevos presidentes, y yo os voy a salvar, yo voy a poner un salario mínimo a todo el mundo, trabaje o no trabaje, ¿no? Es decir, yo voy a cambiar, voy a luchar por la justicia social, yo voy a hacer que los ricos paguen para que los pobres sean menos pobres. Todo este tipo de bulos, de mentiras groseras que eluden la realidad y lo complicado que son las cosas, pues expulsa de la política a los que valen, a los que podrían valer, a los que podrían aportar de verdad algo. Y solo entran, pues lógicamente, los que ven en la política una forma de medro, de modo de vida, de sustento, muy por encima de sus propias cualidades en un sector, digamos, privado, donde el nivel de exigencia es muchísimo más duro y la competencia a veces es cainita, ¿no? Es tremenda. Entonces, pues ahí van todos. Es decir, es un sistema de selección adversa. Es decir, hay una expulsión del que vale y una atracción del que no vale. Y eso se retroalimenta como un círculo vicioso, ¿no? Hablabas hace un tiempo en otra nota del tema del resentimiento, de la exacerbación del resentimiento como, no sé, como narrativa política, ¿no? Que me parece que estabas apuntando un poco a eso. Sí, bueno, es que estamos en una era del resentimiento de la política. Si nos paramos a pensar, y yo creo que esté a favor o en contra, pero si se aleja un poco, toma un poco de distancia, se va a dar cuenta de que básicamente todos los mensajes políticos, todos, en su gran mayoría, inciden en el resentimiento, es decir, no en el sentimiento. El sentimiento, que tanto se critica, no es el sentimentalismo, el sentimiento es algo importante, es algo que nos hace, es decir, es nuestra visión o posición frente al mundo, es algo profundo. Uno no cambia el sentimiento de un día para otro. Bueno, otra cosa son las explosiones sentimentales estas de moco y baba que podemos ver a veces en cualquier acontecimiento, pero eso no es el sentimiento. Entonces, hay una especie de renunciar al sentimiento, que es algo positivo, constructivo,
que mira hacia adelante y estamos intentando buscar partidarios y, digamos, reclutar a nuestra tropa a base de promover el resentimiento, ¿no? Que es el sentimiento negativo, el del rencor, el de la revancha, el de la injusticia, el de lo que ese que ha conseguido algo que es tremendamente llamativo, pero y también inquietante, que muchas personas conviertan sus problemas personales en problemas sociales, que es otra de las demandas. Es decir, lo que estamos viendo aquí es a los políticos atendiendo a todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu problema? ¿No? ¿Qué te pasa? Pues yo es que me siento nube. Es decir, pues no te preocupes, también a los que se sienten nube vamos a otorgarles sus derechos o sus privilegios, ¿no? Es decir, es una exageración, pero para que nos entendamos. Es una Entonces, exageración hoy, quizás mañana o pasado ya no tanto. exacto, igual mañana pues te sientes antimateria y dejas de existir y estoy seguro que como aquí en España, tú puedes ir al ministerio y decirte que eres una apátrida y que no quieres ser español y te van a decir, bueno, firme usted aquí y tal, pero ahora los impuestos los vas a seguir pagando, ¿no? Es decir, ya no eres español, pero tu residencia Mira, tributaria es España. ¿Mm? en la recientemente rechazada proyecto constitucional chileno, tenían, lo de la nube es la nada, tenían una serie de este regalar derechos, otorgar derechos, una cosa muy interesante que era, viste que todos son diversidades sexuales, diversidades étnicas, diversidades infinitas. El cielo es el límite. Y estaban las diversidades ay, me olvido siempre cómo le habían puesto, pero neuropsiquiátricas, una cosa así. O sea, no sos loco o tenés alguna enfermedad, sino que tenés una diversidad neurológica. Y esa diversidad tenía que ser promovida y avalada y contenida por el Estado. Esto es, Javier Venegas, mañana te sentís Pedro Sánchez, y el Estado tiene que otorgarte desde ya, obviamente, el documento que tal, como no, señor Pedro Sánchez, y vos tenés que poder ir. Y yo decía, bueno, y voy y hago unos decretos, yo que sé, me siento Boric y voy a la moneda. Y eso está avalado en la Constitución. Y así tenías millones de cosas. Toda la demencia habida y por haber estaba. A excepción, lo que no se podía tocar eran los impuestos, para que Hombre, veamos de qué va la cosa. Este, no, pero, de hecho, esas políticas sirven también para justificar nuevos impuestos, ¿no? Porque al fin y claro, al cabo, si te das cuenta, la transición esta ecológica o energética, los europeos nos hemos dado cuenta de que en realidad, pues, afectar, digamos, al calentamiento del planeta, los efectos han sido nulos. Más bien al contrario, estamos quemando más carbón que nunca. Porque como nos han privado y nos han satanizado y prohibido otras fuentes de energía, pues cuando llega el invierno, pues a quemar leña se hace falta, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de que lo que de verdad ha ocurrido con la transición energética es que nos están subiendo los impuestos y que hay nuevos impuestos y va a haber más. Van a plantear un impuesto ahora a las flatulencias de las vacas. sí, 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 sí. Eso No creo es que ninguna Nueva broma. Zelanda está en eso. Holanda, un país, es decir, yo es que soy no voy a decir muy español en el sentido nacional de español, soy español, sino en el sentido de, en contraposición un poco a esa cultura que tenemos ahí en el centro de Europa y a veces también igual en los Estados Unidos. Es una cultura que tiene cosas buenas pero tiene cosas terribles, ¿no? Entonces, yo desde luego, cuanto más lejos tenga ese tipo de ideas que nos quieren vender o imponer, pues yo en eso soy bastante, como diríamos, latino, hispano, es decir, desde luego en eso yo que defiendo muchos avances anglosajones, porque hay que aprender hasta de nuestros peores enemigos, si queremos. Hay otras cosas que me parecen auténticos disparates. Y aquí estamos un poco en esa corriente del disparate de una serie de una cultura que se ha echado al monte, que ha perdido el sentido común, se ha echado al monte y nos está arrastrando a todos. Pero todos esos derechos que tú dices, que en realidad ya no son derechos, son deseos. ¿Sí? Es una concesión de deseos. ¿Qué deseas? ¿No? Es decir, ya un derecho era algo sustancial, era Bueno, más pero o se menos objetivo. superpusieron, ¿no? Medio el derecho y el deseo ya. Sí, claro, pero decir que ya no son derechos positivos en el sentido de que, bueno, más o menos constatas. Por ejemplo, que la igualdad de la mujer con el hombre es un derecho, es innegable y además es algo que se puede contrastar. Es decir, porque antiguamente no podían votar, no tenían el derecho a no sé qué. Es decir, entonces, lógicamente, eso
era objetivo, ¿no? Objetivable, ¿no? Es decir, no era discutible, ¿no? Oiga, ¿podía votar una mujer? No. ¿Debía votar? Sí. Entonces, eso es un derecho que se puede tasar, es decir, no hay que entrar a discutirlo. Conquista, por cierto, conquista liberal de Clara Campoamor contra la izquierda. Siempre hay que Claro, claro, recordarlo. claro, 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 claro. Y bueno, y entonces, pues bueno, eso está ahí, pero de repente decir, no sé, yo quiero ser, no sé, transespecie. Pues, no sé si eso es objetivable. Es decir, No, más eh, que objetivable, no sé si es pagable, porque a mí en lo personal, si alguien se cree que es pava eléctrica, que lo sea, o cebra, no sé, me da más o menos igual, salvo que yo tenga que pagarlo y ahí ya es no, pero objetivable no siempre. solo pagarlo, sino tener cómo te relacionas en un mundo en el que, digamos, el marco común de entendimiento sobre mínimos ha desaparecido, ha saltado por los aires. Es decir, yo no estoy hablando con una persona, estoy hablando con una pantera, pero bueno, es que yo no puedo decir que tú eres una pantera. Sí, porque no podría entenderme contigo, es decir, ¿cómo vas a ser una pantera? ¿Y cómo es que estás hablando si eres una pantera? Es decir, ¿me Bueno, quieres decir? ¿Eh? eso, y ahí iba con algo, también en un momento, vos decías, la política se ha desaforado. Sí, Sea, completamente desaforada. y en ese aspecto, ese viejo deseo de que lo personal es político, todo es político, no sé, abrió las puertas a las casas de la gente, a los deseos de la gente, a lo que piensa la gente, a lo que piensa si nos gusta y a lo que piensa si no nos gusta. Y entonces está toda esta movida, que también es bastante global, del discurso del odio. El Estado metiéndose ya directamente en aquello que pensás. Y que si no lo pensás, porque ya no es que vos no pienses, sino que no pienses, digamos, como vos quieras, sino que pienses, que necesariamente tenés que pensar como piensan ellos. Ya no es que vos aceptes o no aceptes que alguien sea una pantera, sino que tengas que decir que esa persona es una pantera, so pena de ir preso o de tener que pagar. Sí. Pero, y acá estamos, ¿no? Eso fue un cambio, no sé, ¿de cuánto tiempo? ¿De este siglo o menos? Yo calculo, por lo que yo he podido leer, que poner una fecha es petulante, porque es casi... Pero sí podemos hablar, yo estimo que algo más de 50, de medio siglo. Es donde empieza todo esto. Y yo me baso sobre todo, de nuevo, en Suecia, porque en Suecia, que es donde surge todo esto, y como decía Susan Sontag, aquella periodista y tal, decía, los suecos tenían muy claro que todo lo que ellos consideraban un avance en Suecia, tarde o temprano, acabaría exportándose al resto de Europa. Es decir, ya es la impresión que en su carta desde Suecia explica un poco cómo es la sociedad de aquel entonces. Eh, eh, ella, o sea, decir, perdona que me he ido. En Suecia, en el año 70, existen ya 72 comisiones gubernamentales para estudiar familia y género. 72. Es decir, parten ellos de la idea de que, bueno, pues lógicamente saltan. La socialdemocracia da un salto de la lucha de clases a la lucha por la igualdad de género. Es decir, es un salto que se produce en ese momento, ¿no? Aproximadamente en la década de los 60. A lo largo de la década de 60, la capacidad o el proceso legislativo sueco es absolutamente histórico, es decir, es una vorágine de leyes, ¿no? Y tienen 72, en los años 70, en el año 70 tienen 72 comisiones dedicadas a estudiar familia y género, básicamente a deconstruir, como dicen ahora, la idea de familia, en pos de la igualdad de género. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que para que las personas sean realmente libres, y ahí entroncamos con lo personal es político, que tiene otro origen, necesitan independizarse unos de otros. Ser independientes unos de otros. Es decir, yo no estoy casado con una señora o una señora está casada conmigo, que no se lo recomiendo, pero pongamos que es el caso. Estamos casados los dos y entonces el Estado entiende que hay una dependencia entre ambos. No sabemos si es de ella hacia mí o de yo hacia ella. Eso no, ni siquiera vamos a entrar a dilucidarlo, pero que esa dependencia no es buena en cualquier caso, aunque sea voluntaria, aunque sea consensuada, aunque sea recíproca.
¿Mm? Considera los ingenieros sociales que eso no es bueno, que tú no puedes depender de nadie, de otra persona, de ninguna persona, y que para evitar esa dependencia vas a depender, te va a ayudar el Estado. Es decir, vas a acabar dependiendo intensamente de algo tan impersonal como el Estado. Es el Estado el que te va a dar un salario mínimo, es el Estado que te va a dar una ayuda si la necesitas, el Estado te va a pagar una inseminación Te va a educar. artificial, te va a educar, bueno, por supuesto, no solo te va a educar, es que va más allá que educar. Va a considerar que es bueno que los hijos no dependan de los padres, que es lo que llaman ya la familia democrática. Es decir, que Pero los niños se en eso, convierten en en eso sujetos. Stalin era un adelantado, digámoslo. Ya se le había No, ocurrido no, pero bien. es que Stalin yo creo que estaba mirando a Suecia, igual, vete a saber, no creo que tuviera tanta visión, pero es decir, que los hijos tampoco, o sea, hay una expresión que utilizan los ingenieros sociales suecos, que yo la he leído en un informe formal de la oficina, creo que es del departamento bueno, yo qué sé, de igualdad o de familia o lo que sea que tengan ahí, no me acuerdo ahora porque los nombres suecos son tremendos, pero que decían que estaba bien educar a los hijos en el amor del Estado. Esto no lo dice Stalin, ni siquiera Khrushchev. Podemos considerarlo que igual era más sofisticado, cosa que no era, pero bueno. Lo dice los socialdemócratas suecos, que es como la derecha suave, no digo la izquierda suave. Sí. Entonces, claro, decimos, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues precisamente porque poco a poco hemos ido dando por bueno esto. Hemos considerado que, yo qué sé, otra cosa, es decir, el amor romántico es tóxico, porque es una dependencia del sentimiento de otro. ¿Eso es malo? Es malo. Hay sentimientos buenos y sentimientos malos. Es decir, el Estado ha llegado a través de los expertos y terapeutas a considerar al ciudadano como un paciente. Es decir, incluso nuestros sentimientos hay que estudiarlos, analizarlos y, si es preciso, prohibirlos. Porque ellos tienen otra cosa nueva que es el determinismo sentimental. Es decir, que los sentimientos individuales de las personas, de forma agregada, influyen y determinan el rumbo de una sociedad. Si todo esto Sí. no es para echarse a temblar, y todo esto está ahí en el fondo, es el puré, el magma, en el que luego pues, aparecen los populistas de izquierda, pero que no son ellos los que han tejido realmente este caldo, no los que han cocinado este caldo, sino que dicen, joder, nos han dejado la puerta perfectamente abierta para que lleguemos nosotros ahora a llevar esto a un nivel inimaginable, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Sí, de hecho, si vos te fijás en lo que son todos los totalitarismos de izquierda que están, sobre todo en el continente americano, toman esta agenda, pero no son muy sofisticados, la toman como un poco más burda, entonces lo van usando más o menos, usan el lenguaje inclusivo, mucho el indigenismo, porque esto que estabas comentando vos, de salir, digamos, de las dicotomías de clase para ir a las de género, después se hizo una explosión que ya no tiene, digamos, que es muy difícil de rastrear. Todas las diversidades sexuales, todas las diversidades étnicas, la teoría crítica de la raza, o sea, hablando de determinismo, ya como que te vas de rosca y nada de lo que pensemos es algo que podemos decir, bueno, esto es una pavada, esto no va a pasar. En ese sentido, te quería consultar sobre cómo ves el enorme avance de la cultura woke en la cultura popular, en la cultura de mucha plata, en Hollywood, en Netflix, en qué sé yo. No en el detalle del deconstructivismo francés y que hablaban cuatro gatos. No. No, bueno, no lo sé. Yo pienso que de todas formas, igual soy demasiado optimista. Yo creo que a todo el mundo no se le puede engañar todo el tiempo de forma indefinida. O sea, es decir, que no en todos los aspectos. Entonces, bueno, pues estamos viendo, por ejemplo, que Netflix tiene una pérdida
de suscripciones, ¿no? Es decir, bastante significativa, ¿no? Es decir, yo de hecho me borré de Netflix no por una cuestión de patalete, ¿no? Simplemente porque lo que veía ahí, digo, es que esto es insoportable. Es decir, a mí me gustaría leer algo de verdad que tuviera, que me aportara, ¿no? No repetir lo mismo una y otra vez en diferentes formatos, ¿no? Siempre el mismo mensaje, la misma historia, la misma sentimiento de culpa, el mismo apocalipsis, en fin. Entonces, pues llega un momento que dice, mira, por cuestión de una higiene mental, pues vamos a leer otros libros, vamos a mirar otras cosas que yo pueda seleccionar que me parezca que me instruyen o me abren más los ojos o me ayudan más. Entonces, bueno, están cayendo, ¿no?, las suscripciones. Hollywood, la audiencia de los Oscars, si no llega a ser por la aguantada de este chico, del pobre muchacho este, ¿cómo se llama? Este Will Smith. Will Smith, pues no lo hubiese visto ni la mitad de la gente que antaño. Es decir, es una tendencia también que está en las gráficas, que la audiencia de los Oscars de Hollywood es decreciente. La gente se siente menos atraída por un cine o por una serie de una cultura que es básicamente, como decimos aquí en España, se dedica a atorrar a la gente, es decir, a quemarla, ¿no? A machacarla, a aburrirla. Es decir, todo esto que se identifica con la nueva izquierda, con lo woke o con todo este tipo de cosas, que no sé ni si es izquierda, ya no se sabe ni lo que es, pues básicamente es, yo qué sé cómo decirlo, no sé, es como se le dices a la gente joven que donde aparece esa tropa, la música deja de sonar. Es decir, es incompatible con la naturaleza humana, es decir, es indigerible. ¿Quién quiere estar todos los días flagelándose, ¿no?, por lo que hicieron, no lo que hiciste tú, sino lo que se supone que hicieron, no se sabe dónde, unas personas que ni conoces, ¿no? Es decir, suponiendo que hubieran hecho lo que dicen que han hecho, ¿no? Pero ¿a quién le gusta vivir amargado? ¿A quién le gusta cada vez que tiene un chico o una chica que quieren relacionarse o quieren tirarse los Sí. tejos o tal, o hacer un flirteo, tener que sacar un manual, porque eso es un campo de minas, porque lo dicen los expertos y los políticos de turno? Pero ¿a quién le apetece eso? No, bueno, pero se relaciona bastante con lo que estabas diciendo, porque aquello del amor romántico, de descansar tu vida pública en el ámbito privado y en generar algún espacio que te sea cómodo, amable, confortable, que preserve tu nivel de, digamos, yo qué sé, de estabilidad, en la medida que empiojas tanto las relaciones interpersonales, porque son todas, porque son que las relaciones del trabajo, que si miras a alguien, que si te sentaste cerca, que si le dijiste que estaba, no sé, que estaba bien vestido, o gente que tiene miedo de subirse a un ascensor con otra persona, o que haya muchos y esto está pasando. Bueno, en el ámbito universitario ni hablemos, hemos tenido incluso propuestas, las universidades americanas están infestadas de esta locura. Digo, han logrado de alguna manera esta degradación de la relación interpersonal, se ha logrado. No es que no pasó, permeó la escuela Netflix o la escuela Hollywood o la cultura woke en la vida cotidiana de la gente. No, realmente la gente no, la mayoría de la gente y los jóvenes con los que intento tener bastante relación, no la asumen. En su mayoría no la asumen. Lo que ocurre es que, como en los regímenes más despóticos, al final se impone. Entonces, una gente se autocensura, es Claro. decir, guarda las apariencias, pero en el fondo despotrica y considera todo esto una auténtica locura. Es decir, ¿y hasta qué punto podrá aguantarse esa presión, esa olla a presión y que no salte la tapa? Pues no lo sabemos. Yo espero que salte de la mejor manera posible. Es decir, que yo creo que saltará. Igual en algunos países es más difícil, en otros menos difícil, no lo sé, pero ocurren cosas. Es decir, las élites que hablábamos que están tan degradadas, precisamente están degradadas y son idiotas porque creen que igual imponiendo este tipo de códigos van a poder someter el mundo. Yo creo que se les va a ir de las manos. Es decir,
En cuanto la realidad llame a la puerta, esto se acaba. Esto se acaba. Es decir, en cuanto... ahora, ayer se publicó la noticia, creo que es de que el gobierno alemán, con Scholz, este personaje que es canciller socialdemócrata, pues se ha comprometido a pagar la factura, a que el gobierno pague la factura a familias y pymes de la calefacción y del gas durante el mes de diciembre. Claro, entonces uno dice, oh, qué bueno es eso, qué tío más majo, qué generoso es, cómo nos paga la calefacción con mis impuestos, ¿no? Es decir, qué tío, ¿no? Y luego la gente empieza a pensar y dice, bueno, ¿y por qué hemos llegado a un punto en el que la calefacción es una ruina? Porque los propios tipos como Stroll y todos sus colegas se han dedicado a arruinar a los alemanes. Es decir, que al final la verdad siempre nos alcanza, acaba alcanzando. La historia es muy larga y a todo el mundo le alcanza. Y yo creo que no, que allá hay aquí, por ejemplo, en España y en Madrid particularmente, hay una respuesta cada vez más intensa contra este tipo de aberraciones. En cuanto le dejas una pequeña vía para que la gente pueda expresar lo que piensa sin que se le condene, estalla. Estalla, es decir, es una cuestión de que simplemente nos convenzamos de que este es un tigre de papel. Sí. Em, no deja de ser también una agenda muy anticapitalista, porque todo aquello que tenía que ver con, no sé, con todo, con preservar el medio ambiente, con luchar contra la desigualdad, todo eso, al final siempre se trataba de algún tipo de política anticapitalista, de algo que fuera contra el confort, contra el consumo, y eso es algo que estoy viendo como que está saliendo del marco de la paparruchada de la izquierda contra el consumo, contra el lucro, contra el ahorro, contra todo esto, y va a ciertos sectores la derecha, que también están culpando como que, bueno, el capitalismo y el individualismo tienen la culpa de todo esto y el consumo. Y de vuelta al malo es el consumo de los dos costados, ¿no? Bueno, es que se confunde absolutamente todo. Cuando hablamos de consumismo, la gente se cree que el consumismo es una ideología. El consumismo es un placebo. Es decir, es un placebo. En una sociedad donde las personas cada vez son más infelices o se sienten cada vez más aisladas o menos atendidas, con menos relación, pues lógicamente busca su soma. Y el soma, evidentemente, es la pequeña gratificación, ese objeto brillante, ¿no? Te compras y durante un periodo de tiempo, más o menos largo, pues te produce una cierta, no sé, pues, un cierto placer es como un bálsamo, ¿no? Entonces, bueno, pero no es una ideología el consumismo, es una consecuencia. Es como el capitalismo no es una ideología, es un sistema económico y que como la rueda, el invento de la rueda puede servir para hacer cosas estupendas o para hacer cosas menos estupendas o más peligrosas. Es decir, es nuestra moral, nuestra ética la que decide para qué sirve cada cosa o qué hacemos con cada cosa. Lo que se ha demostrado es que algo es innegable, es que el capitalismo como sistema en poco más de 100 y pico años ha sacado de la pobreza a centenares, por no decir miles de millones de personas. Es decir, Sí, es que hace tan solo muy poco tiempo, dos siglos. no en el capitalismo, el desarrollo económico, por ejemplo, hablando del medio ambiente, hace tan solo 100 años, algo más de 100 años, en 1920, morían al año por desastres naturales millones de personas. Hoy el desarrollo económico, porque si dicen que hay más efectos adversos de ciclones y tal, que en alguna medida es cierto y en otras no tanto, si esto es así y a mayor número de población, ¿cómo es posible que haya muchísimas menos víctimas? Infinitamente menores. Es decir, el número es, vamos, ridículo en comparación con lo que ocurría en 1920. Entonces, ¿por qué? Porque es el desarrollo económico. ¿Me va a decir alguien que el desarrollo económico es malo? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que mueran centenares de millones de personas? Pero ¿no te Que parece que volvamos. estas agendas de las que estamos hablando son agendas para retrotraer el desarrollo económico? Digo, Claro, claro. porque todas, mirá, estábamos hablando del tema de Holanda.
Y todo lo que se propone no es aquello que critican, más allá de que también está por verse si es real o no. Si lo fuera, en lugar de dejar que el mismo desarrollo, la creatividad, la tecnología y todo lo que hace el humano en libertad logre encontrar la solución a todo eso, porque estamos mejor que antes, no es que estamos peor. Si no, hay como un adanismo en el cual, no sé, la gente va a plantar con las semillas de un tomate, va a plantar y la familia va a comer los 2 tomates, y que no sea más de 50 kilómetros, toda la propuesta ecologista, adanista, es un delirio. En lugar de dejar esa libertad, lo que se está es yendo para atrás, entonces prohibiendo, poniendo aranceles, cerrando, metiendo regulaciones. O sea, estamos también en un proyecto, no quiero decir proyecto porque proyecto parece que como que a alguien se le ocurriera, pero estamos en una tendencia como de ir para atrás, atrás con el confort, atrás con el desarrollo. Pues no, yo creo que en el fondo esto hay varias cosas. Yo creo primero que las élites tienen la aspiración de, como decía, creo que era Christopher Lusk, a ser élites enclavadas, es decir, a que sea una posición heredable, es decir, de Claro. hijos a padres e inamovible. Entonces, eso es evidente, es una condición consustancial también al ser humano, ¿vale? Es decir, el hecho de obtener una posición y conservarla y trasladarla a tus descendientes. Entonces, eso existe por un lado y por lo tanto las élites temen a la masa. Temen a la masa porque la masa es una máquina en ebullición de ideas, de prueba y error, de talentos, de ingenios y de competencias que en un momento dado, pues lógicamente surtirnos, va a surtirnos de algo que va a dejar obsoleta las ideas preconcebidas de esa élite o las imposiciones de esa élite o las verdades supremas de esa élite. Entonces, eso es un peligro. Entonces, las élites siempre ven a la sociedad como un peligro, porque amenaza su posición, siempre. Es algo instintivo, yo creo, además. No creo Sí, sí. ni siquiera que exista mala fe. Yo creo que es instintivo. Y luego está, por otro lado, también una ideología que conecta con este interés de las élites, que es una ideología, como dices tú, anticapitalista y que básicamente apuesta a todo aquello que sea ir contra el crecimiento económico. Es decir, esto es como lo explicaba estupendamente en un libro maravilloso que yo recomiendo leer, que es de Robert Nisbet, que es Historia de la idea de progreso, donde en los capítulos finales, que llega el hombre ya, llegó a los 90, no llegó a la década de los 90, ya el libro se queda ahí, pero es maravilloso porque dices, joder, qué preclaro fue este hombre, ¿no? Y él habla de que la sociedad va a ser engatusada por esa izquierda, una sociedad, porque es una sociedad cansada, angustiada, de forma inducida, es una sociedad que cada vez más solitaria, muchas redes sociales, pero muy poco contacto humano, personal, Claro. físico, virtual, es todo virtual, pero no hay esa interacción que los mayores necesitamos, pero es que los jóvenes necesitan más que nadie. Por eso hay tanta depresión juvenil, hay un aislamiento atroz. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que nos han convertido en gente muy deprimida y tal, está siendo utilizada por la izquierda para vender lo que nos dijo un autor, que no me acuerdo ahora el nombre, era el regreso a la Polinesia. Es como esa sociedad primigenia, pura, al origen, pero con las ventajas del progreso, es decir, irte a la Polinesia pero con tu iPhone, ¿vale? Eso es Sí, lo que sí, nos... si no permiten más ni la minería, ni la exploración, ni nada, el iPhone se va a terminar gastando y no van a poder reparar. Claro, no, eso es el engaño, porque si no hay crecimiento económico, al final el iPhone o lo que viniera después va a desaparecer. Es decir, es incompatible, ¿no? Es decir, no puedes vivir en una sociedad primitiva con las prestaciones de una sociedad basada en el crecimiento económico, en la sociedad del bienestar. Es que no, eso no hay forma de cuadrarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, en principio ellos venden, como estás cansado, yo vi un vídeo hace poco que pensaba que era parodia creo que era una argentina que decía que no podía laborar o no sé qué, lloraba porque decía que ya no era apta para trabajar y que necesitaba que alguien la mantuviera. Sí, sí, no, yo a mí me lo mandaron y al principio pregunté, oye, ¿esto es un fake, es una broma? Y al parecer era real. Entonces, bueno, es un ejemplo, digamos, una hipérbole, ¿no? De lo que hay de fondo, ¿no? Este ejemplo, pero es eso, es ese deseo de huir de las obligaciones del progreso, ¿no? De los compromisos que implica el progreso, de esa servidumbre que tiene la tecnología, el bienestar, la riqueza.
¿no? Que es trabajar, competir y pues ser responsable y en fin, y no vivir en un mundo ideal, sino en un mundo a veces que es un poco agobiante, que nos cansa, que nos deprime en ocasiones, tal. Pero claro, la alternativa es irte a vivir a una caverna y que mañana cojas una infección y que como no hay crecimiento económico ni dinero, pues no haya ni siquiera una medicina y te vas a ir al otro barrio, ¿no? Es decir, la esperanza de vida, jolines, es que hace nada la esperanza de vida de nuestro mundo era de 30 años, con suerte. Claro, por supuesto. Y esto me lleva, y es la última pregunta, abusé mucho de tu tiempo, a la nota de Marras en la que hablabas de gente, digamos, infantilizada, y te agregaría atemorizada. Vos hablas de los jóvenes, hay una corriente, y esto se está viendo estadísticamente, de mucha más depresión, de mucho más tratamientos, no sé si tuvo que ver los años de encierro y demás, pero de jóvenes temerosos, ultra aceptadores de la narrativa oficial, que eso también es algo como, me parece novedoso incluso de este siglo. Jóvenes que ni siquiera tienen la rebeldía por la rebeldía misma, por decirle a sus padres que no saben nada, no importa por qué, porque ellos sientan que saben mucho. Digo, el joven del siglo XX quizás no es el joven del siglo XXI. Toda esa sociedad atemorizada, infantilizada, y te diría casi en Narnia, que no sabe de dónde viene el dinero, pero viene y tiene que seguir viniendo, que no sabe de dónde viene el progreso, pero sabe que es malo. Ese paquete, ¿sos optimista o no? Y es la última pregunta, no te molesto más. Yo sí soy optimista porque, mira, ten en cuenta que cuando manejas muchos datos, y yo que los manejo muy a menudo, te das cuenta de que los datos en realidad no te dicen la verdad. Es decir, no te dicen por dónde tienes que ir o de dónde vienen las cosas, te dan datos. Lo que importa es el marco de interpretación de los datos. Eso es lo que, ahí está el kit de la cuestión, ahí es donde te la juegas de verdad y donde buscas la verdad. Entonces, yo creo que hay jóvenes que sí, están como tú, pero también hay jóvenes, yo veo muchos jóvenes que están flipando con la izquierda, están flipando, literalmente están diciendo, pero se han vuelto locos. O sea, es decir, no los quieren ni ver. ¿Eh? Es decir, se han convertido precisamente en lo que la izquierda consideraba que era antes los conservadores, gente, la señorita Rottenmeier, ¿no? Esa que estaba siempre regañando y amargando la fiesta. Entonces, yo creo que no. De todas formas, eh, la depresión, especialmente en los jóvenes, es una cosa que viene con larga trayectoria. Es decir, es algo que ya antes de la pandemia había ahí una alerta en el sentido de la depresión iba a ser en poco tiempo la primera enfermedad inhabilitante, ¿no? En el mundo desarrollado. Entonces, bueno, sin embargo, es curioso que la depresión no tiene la misma incidencia, por ejemplo, en países subdesarrollados. Es decir, el chaval que vive en Eritrea no tiene tiempo de deprimirse, tiene que ir corriendo a buscar agua, si no se mueren de sed. Entonces, aquí no, aquí hay tiempo para todo. Es decir, aquí hay niños y niñas que están aislados en su casa y que su relación es con un mundo virtual. No tienen amigos reales, sino tienen amigos en las redes sociales que no saben, que aparecen igual retocados o que parecen muy felices todos o que son todos estupendos, pero que no es real. Entonces, ¿dónde está el amigo o la amiga que te dice, oye, Javier, ¿por qué no te cortas el pelo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Que a mí me falta, me está haciendo. Y te lo dice con confianza y con cariño, ¿no? Y que dices, hombre, tengo un amigo que se preocupa, ¿no? Y me dice cosas y me las dice bien, ¿no? Pero en el otro mundo no estoy solo, estoy solo. Entonces, es que luego también, ya para terminar, otra cosa muy importante. A veces los que están más convencidos de los objetivos que persiguen, los más fanáticos, son los que más ruido hacen. Y eso da la sensación de que son mayoría. Eso ocurre mucho en Twitter. En Twitter ves a gente organizada, grupitos organizados que montan las redes arden. Es mentira, no arde nada. Pero esto está muy motivado. En cambio, las personas como tú, como yo, que vamos por nuestra vida, por nuestra cuenta, como la mayoría de la gente, a nuestras cosas, no estamos organizándonos para responder constantemente a esa ficción, ¿no? Entonces, es también una imagen virtual, es toda una especie de burbuja, ¿no? Es una burbuja política. Y yo creo que en un momento dado alguien pinchará o la burbuja explotará y por su propio, no sé, por el propio destino, si queremos decirlo así, y se acabará esta pesadilla. Yo creo que así no podemos seguir indefinidamente, de verdad. Porque no hay salida. Es decir, en cuanto la gente empiece a morir de hambre, no hace falta llegar ni a eso. En cuanto empiecen a ver que no pueden salir adelante
y que todo lo que han hecho los políticos es dar palos de ciego, yo creo que se acabará la broma. Ojalá, ojalá. Javier, yo te agradezco muchísimo haber accedido a esta entrevista. Vuelvo a recomendar, te leo mucho y, y tengo muchas más preguntas, así que posiblemente en algún tiempito te vuelva a molestar para hablar de alguna de otra de tus notas o de tus libros. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. A ti, encantado, y gracias por prestarme tu espacio. Y nada, y aprovecho para mandar un entrañable saludo a mis hermanos argentinos, a los que tengo siempre muy presentes, que tengo ahí varios amigos y que sé que lo estáis pasando bastante mal. Y mucho Sí. ánimo. Estamos en un espacio que es increíble. Si alguien nos hubiera dicho en algún momento, hace unos años, que íbamos a estar acá, casi no lo hubiéramos creído. Pero bueno, Bueno, pero lo único que no tiene remedio es la muerte y los impuestos, dicen, ¿no? Y yo creo que hasta los impuestos tienen remedio. muchas gracias, Javier. Hasta luego. Chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.